En lo más alto del Tíbet, donde las cumbres se perdían en las nubes y el aire era tan delgado que parecía imposible respirar, vivía una leyenda. Se hablaba de un guardián de la montaña, un ser ancestral que velaba por la paz y la espiritualidad de aquel lugar. La historia de este guardián había sido transmitida de generación en generación, pero pocos se atrevían a buscarlo. Uno de los valientes que decidió aventurarse en busca del guardián fue David, un alpinista experimentado con un pasado enigmático. Desde que era niño, había tenido sueños premonitorios que le sorprendían y algunas veces lo atormentaban. Visiones de eventos futuros, imágenes de lugares lejanos y susurros que en las noches le habían perseguido durante toda su vida. Sus sueños lo habían llevado hasta el Tíbet, donde esperaba encontrar respuestas. En su camino, conoció a los monjes locales que vivían en monasterios escondidos entre los picos nevados. Fue uno de estos monjes quien le habló del guardián de la montaña, un ser sabio y enigmático que residía en la cima más alta y que concedía respuestas a quienes eran dignos de encontrarlo. Impulsado por una mezcla de determinación y desesperación, David decidió prepararse para alcanzar la cumbre. Una noche, mientras descansaba en un refugio de monjes, conoció a Tenzin, un anciano monje con una mirada profunda. «Tú, buscas respuestas, joven alpinista», dijo Tenzin con voz serena. David asintió extrañado. «He tenido sueños premonitorios toda mi vida. Sueños que me han llevado hasta aquí. Necesito saber por qué». Tenzin sonrió y asintió. «Yo sé lo que buscas, pero llegar hasta ahí no será fácil. La ascensión es peligrosa, y no todos los que lo intentan regresan». David estaba dispuesto a correr el riesgo. Pasaron horas escalando juntos. En su travesía, Tenzin le compartió enseñanzas místicas y espirituales que desafiaban la comprensión humana. Habló de la conexión entre la mente y el universo, de la trascendencia del ego y de la verdad que yacía en el corazón de la montaña. Durante la agotadora ascensión con sus ropas empapadas por la nieve derretida y el viento cortante habían mermado su resistencia. Finalmente, exhaustos y al límite de su capacidad física, decidieron montar un minicampamento para llegar a la cumbre por la mañana. En un sueño, David experimentó visiones intensas y enigmáticas. Vio a seres místicos que le hablaban en lenguajes antiguos y desconocidos. Presenció escenas del pasado, el presente y el futuro entrelazándose en una danza cósmica. Los susurros del viento gélido se convirtieron en voces que le contaban historias ancestrales y le revelaban secretos incomprensibles. Finalmente, llegaron a la cima más alta, donde una densa niebla rodeaba un pequeño templo. Allí, en el corazón de la montaña, encontraron lo que parecía ser el guardián. Entre las ventiscas gélidas, nieve y poca visibilidad, destacaba un remolino que parecía un portal vertical, rotando en su mismo eje. Esta formación le transmitió una serie de pensamientos a David, revelando secretos sobre sus sueños premonitorios y la conexión entre su mente y el todo. Le dijo que sus visiones eran una manifestación de su propia esencia espiritual y que debía aprender a controlarlas para encontrar la paz interior. David se sintió abrumado por lo imponente del guardián y se postró ante él en agradecimiento. Pero cuando se levantó, vio que Tenzin había desaparecido. Confundido, David buscó a su amigo monje por toda la cima de la montaña, pero no encontró rastro de él. Finalmente, exhausto y desesperado, cayó al suelo y perdió el conocimiento debido al frío extremo. Cuando despertó, estaba en un refugio de monjes, con mantas cálidas cubriendo su cuerpo y una taza de té caliente en sus manos. Había sido rescatado por los monjes locales.
David les preguntó por Tenzin, pero nadie había oído hablar de él. Parecía que el anciano monje nunca había existido. Devastado y confundido, David regresó a su vida en la civilización, convencido de que todo lo que había experimentado en la montaña había sido producto de la hipotermia y la falta de oxígeno en el aire. El regreso a la ciudad no le brindó la paz que esperaba. Algo seguía sin llenar su corazón, y los sueños premonitorios continuaron persiguiéndolo, recordándole que su búsqueda estaba incompleta. Una noche, mientras meditaba en su hogar, una figura apareció en la penumbra. Era el monje desaparecido, quien le habló con tanta calma. Lo que viste en la montaña no fue una alucinación, el guardián existe, dijo aquel monje. La figura de Tenzin se desvaneció en la oscuridad, pero las palabras resonaron en el alma de David. Con el tiempo, David tomó una decisión audaz. Regresaría al Tíbet una vez más, decidido a explorar más a fondo los misterios que había descubierto en su primera visita. Sabía que la montaña y sus secretos aún tenían mucho que revelar y que su destino estaba ligado a este lugar de enigmas y espiritualidad, en donde él aprenderá a integrar su sombra con su luz y transmitir este conocimiento a quien más lo necesite. La sorpresa de David fue que al llegar a ese templo, en donde él había hablado con Tenzin y los monjes lo habían rescatado, no había ningún rastro de vida. Abrumado, tendría que emprender un camino solitario para obtener respuestas del guardián de la montaña.